Mis amados hermanos, reciban un saludo cordial, esperando que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Y desde acá un saludo y un abrazo para ustedes, estando a la distancia, estando viviendo este tiempo que el Señor en su soberanía y voluntad nos está permitiendo vivir, un tiempo muy especial, porque hay muchas cosas de las cuales también nos podemos ocupar que en otro tiempo no pudiéramos hacer, y un tiempo en el cual el mundo está viviendo algo que nunca antes había experimentado, y en la forma en la cual también lo estamos experimentando lo hace muy, muy particular. Quiero en este momento invitarles a compartir una porción de la palabra de Dios que está en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Y en esta ocasión vamos a tratar el tema entendidos de los tiempos. Como les decía hace un momento, el tiempo que estamos viviendo desde hace ya unos días atrás, para entrar un poco en el contexto, no tendríamos que hablar mucho. Sabemos que estamos siendo afectados como país, como naciones y como el mundo prácticamente de forma general por este virus que cada día en las estadísticas va tomando números y va creciendo en los afectados. Nuestro país no es la excepción, e incluso como creyentes no somos la excepción y no estamos exentos a ser afectados por este mal, pero entendiendo y sabiendo que Dios está con nosotros. Confiamos en que Él nos ha de proteger y nos ha de guardar, nosotros realmente también haciendo lo que nos corresponde, siendo sabios y siendo igualmente prudentes. En esta oportunidad veremos brevemente en esta meditación qué implica ser entendidos de los tiempos. Nosotros como seres humanos ciertamente vamos cambiando en la edad, vamos cambiando en la madurez, vamos cambiando en el conocimiento, en la preparación, y vamos experimentando cambios. La palabra de Dios nos dice que Dios nunca cambia, pero nosotros, como somos seres imperfectos, cambiamos, y el mundo que nos rodea también cambia. La forma en la cual hacemos las cosas hoy no es igual como se hicieron hace muchos años o algunos años atrás. Y ahora la iglesia ha cambiado en estos días en la forma en la cual realiza las cosas. No todas, pero sí algunas de ellas. Nosotros hemos estado realizando nuestras reuniones diariamente, cada día a las 8 de la noche por un medio, una aplicación que nos permite realizar y conectarnos, realizar esa conexión de oración como hermanos, y cada uno en sus hogares. A través de esta herramienta experimentamos como si estuviéramos reunidos en un mismo salón, y el debate era de qué debíamos hacer como iglesia, como creyentes en Cristo, habiendo las autoridades determinado que debíamos. El debate era de qué debíamos hacer como iglesia, como creyentes en Cristo, habiendo las autoridades determinado que debíamos quedarnos en nuestros hogares para evitar el contagio. Debíamos quedarnos y no estar reunidos en un lugar donde pudiera estar aglomerado un grupo de personas. Esto ya no, para evitar el contagio, y algunos decían o dicen que ven esto como una persecución contra la iglesia, y es como un evitar que la iglesia se reúna. Pero realmente la palabra de Dios nos manda que debemos estar sujetos a nuestras autoridades, ciertamente no obedeciendo por encima de Dios a las autoridades, pero estando sujetos. Ahora,
como ciudadanos debemos aportar a este cambio que esperamos y rogamos a Dios que sea momentáneo. Hemos cambiado en la forma en la que actuamos y hacemos las cosas. Estamos utilizando incluso el internet, diferentes medios, diferentes herramientas para llevar el mensaje. Y en otras ocasiones no lo hacíamos así. Íbamos y visitábamos a alguien o le compartíamos el mensaje a una persona en la calle. Pero ya hoy en día, por lo menos en estos días, no podemos hacerlo. En esta porción de Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, estamos aquí en el contexto de David preparando su ejército. Y se estuvo haciendo un cálculo de cada una de las tribus y se menciona en el versículo 32 acerca de los hijos de Isaacar. Y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Subrayamos acá de esta porción esa frase que está a la mitad del verso, que dice de estos hombres, de estos hijos de Isaacar, que eran alrededor de 200 principales, se dice de ellos que ellos eran entendidos en los tiempos. Esta es una frase que me he quedado meditando mucho en estos días. ¿Cómo debe ser la iglesia de Cristo entendida en los tiempos o entendida de los tiempos que estamos viviendo? Preguntas que me surgen y me han surgido en estos días son las siguientes. Número 1. ¿Qué quiere Dios que haga su iglesia? ¿Qué desea Dios que hagamos nosotros como iglesia en estos días? Número 2. ¿Qué hará Dios con el mundo? En medio de esta situación, ¿cuál es el resultado que este mundo va a experimentar de esta situación que estamos viviendo? ¿Qué va a pasar con el mundo al final? Nosotros, como creyentes en Jesucristo, debemos estar más conectados con el Señor que nunca antes. Ciertamente la palabra de Dios dice que hoy, y cada día es así, está más cerca nuestra redención, nuestra salvación y nuestra redención, nuestra salvación y nuestro encuentro con el Señor que cuando creímos. Y verdaderamente es así. Los días van avanzando y mientras más avanzan los días, más cerca está ese encuentro personal o como iglesia con el Señor Jesucristo. Pero viendo la situación actual de nuestro mundo, vemos en cierta manera cómo el mundo está sin rumbo, está bajo temor, está dominado por esta pandemia que no sabe qué hacer. Y es como que veríamos que el fin, la venida del Señor directamente, y es lo que nosotros esperamos como iglesia, la venida del Señor está cerca, está a las puertas, como muchas veces decimos. Y es que verdaderamente, hermanos, tenemos que, como cuando solemos hacer, ¿no? Cuando quizás comenzamos el día, nos levantamos, o en algún momento nos paramos en la puerta de nuestra casa o miramos por la ventana y echamos un vistazo y vemos al cielo y miramos y decimos, bueno, mira, por ahí viene un nublazón, ahí viene una nube y bueno, me parece que va a llover. O si esa no cae es porque, bueno, va a caer en otro lado, por esa cae porque cae. Y así estamos nosotros en este tiempo. Miramos las noticias, recibimos los mensajes a través de las redes sociales y nos enteramos de cosas y es como que decimos, caramba, el tiempo está cercano. Podemos ver que el mundo se está preparando y se va encaminando hacia
hacia lo que muchas veces predicamos y hemos anunciado de que el mundo va a recibir la paga de sus caminos. Ciertamente Dios ha estado hablando al hombre de muchas maneras, de muchas formas y a través de muchos medios. Y hemos visto cómo en este último tiempo el mundo ha ido buscando darle la espalda a Dios, haciendo las cosas contrarias a como Dios lo ha establecido. El crecimiento de lo que son las desviaciones sexuales de un gay, de una lesbiana, donde al niño últimamente muchas naciones lo han aplicado y eso está tomando mucha fuerza y mucho auge, de que el niño se le pone al nacer el sexo X y ya cuando vaya creciendo él puede establecer y decidir qué sexo ha de ser, si varón o hembra, aún naciendo varón o naciendo hembra. Y viendo cómo el mundo va tomando fuerza hacia las cosas contrarias que Dios ha establecido. El poco valor al matrimonio y la unión entre parejas sin ni siquiera la aprobación o pasar por la ley. El crecimiento en la decisión de si aprobar el aborto o no, que muchas naciones ya lo han aprobado, e incluso el matrimonio entre personas de un mismo sexo. Cosas que vemos en la palabra de Dios que claramente Él aborrece y que Él no aprueba. Y podríamos mencionar muchísimas cosas más que el mundo ha realizado. Y son cosas que a través de los años y a través de las edades el mundo lo ha estado haciendo, pero que en este tiempo estaban tomando mucha fuerza y se estaba propagando de una manera universal. Ahora, nosotros, viendo lo que está pasando en el mundo, debemos procurar nosotros, así como esa primera pregunta que me he estado realizando, ¿qué quiere Dios que hagamos nosotros como iglesia? Estos hombres de Isaacar, destaca la palabra de Dios que ellos eran entendidos, eran conocedores. Ellos sabían lo que estaba pasando. Nosotros podemos ver y sacar diferentes conclusiones de las cosas que estamos viendo. Pensar en cuáles son las cosas que nosotros debemos hacer, viendo las cosas que están sucediendo. Y tomando como referencia lo que se destaca de estos hijos de Isaacar, que siendo entendidos en los tiempos, se dice de ellos, mire usted conmigo este versículo, sigue diciendo que ellos sabían lo que Israel debía hacer. Ellos sabían lo que el pueblo tenía que hacer. Y sigue diciendo también que cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Estos hombres tenían dos características. Ellos sabían lo que el pueblo tenía que hacer y el pueblo seguía lo que ellos decían. Podemos tomar esto como referencia para nosotros. Nosotros como iglesia, decía hace un momento que debemos estar más que nunca en este tiempo conectados con el Señor, estando en oración, buscando su rostro, buscando la luz que nos viene a través de su palabra, para nosotros recibir la sabiduría de parte de Dios, entendiendo y sabiendo lo que debemos hacer como pueblo de Dios, saber lo que las personas que están afuera, las personas que no conocen a Cristo, de nuestros familiares, amigos, personas que conocemos, nuestros contactos en las redes, saber lo que ellos deben hacer y de acuerdo a eso que sabemos que ellos deben hacer, guiarles a ellos por ese camino. Eran las dos cosas que estos hombres se destaca acá. Dice que ellos sabían lo que tenían que hacer y guiaban por ese mismo camino a sus hermanos, a las personas del pueblo. ¿Qué debemos hacer nosotros como iglesia? Buscar la sabiduría de Dios
guiar a las personas por el camino de Dios, nuestras familias, nuestro hogar, mantener esa reunión como hogar en oración, manteniendo esa comunión con nuestro Señor y hablarle a las demás personas de Cristo, compartirles a las personas de ese Salvador, que ellos necesitan conocer al Salvador. Ahora, la iglesia de Cristo debe ser prudente. Prudente en el sentido de que debemos vernos también en la misma situación de ellos. Vernos que nosotros en un momento estábamos como ellos, que no conocíamos a Cristo. Vivíamos sin fe, vivíamos sin Dios, vivíamos sin esperanza. Y esa esperanza que tenemos hoy en Cristo Jesús, tenemos que transmitírselas a ellos con el amor, así como Dios nos ha amado a nosotros. Mostrar esa verdad con amor para con las personas. Ahora tenemos que ser conscientes y entender que el mundo, así como ha ido dando pasos de lejanía hacia Dios, el mundo, aún viendo las cosas como están, muchos, y podríamos decir que en la gran mayoría, no han puesto su corazón hacia Dios. Muchos están duros todavía. Y esa es de las cosas que me lleva a mí a la segunda pregunta. ¿Qué va a hacer Dios con el mundo? Porque si bien nosotros debemos entender lo que debemos hacer y lo que tenemos que hacer, ¿qué va a pasar con este mundo al final? Porque nosotros debemos predicar a Cristo, llevar el mensaje de esperanza a las personas, que solamente en Jesús nosotros podemos encontrar la salvación y tener la esperanza gloriosa de una vida eterna. Ahora, los hombres, mis hermanos, los hombres de hoy, aun viendo las cosas como están, siendo hoy 29 de marzo del año 2020, muchos todavía están duros para con Dios. Usted puede comprobar esto viendo las conversaciones en los grupos de redes sociales en los cuales estamos, que muchos de ellos son amigos nuestros que no conocen al Señor, y usted ve y pone atención en las conversaciones de ellos. Usted ve esto en las noticias, cómo las personas todavía están tomando como un juego esto, y aún relajan con Dios, aún bromean con Dios, están duros todavía. Y algo que debemos agregar a lo que tenemos que hacer es orar por esos corazones, para que Dios ablande los corazones y que Dios, así como ha tenido misericordia para con nosotros, tenga misericordia para con las personas que aún no le conocen. Que Dios pueda ablandar esos corazones de piedra para que sean sensibles a escuchar la voz de Dios, a escuchar el mensaje de Dios y reconocer que es el tiempo de que el hombre se vuelva a Dios, de que así este tiempo ha frenado al mundo prácticamente, que el mundo pueda, en medio de este stop, mirar hacia Dios, mirar hacia su interior y reconocer la necesidad de encontrarse con Dios. La palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 5, versículos 16 y 17, de la siguiente manera: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ahora que tenemos tanto tiempo disponible, tenemos que aprovecharlo en conocer más del Señor, escuchar su voz, meditar en su palabra y compartirle a los amigos acerca de la esperanza en Cristo. Sigue diciendo el versículo 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, una vez más acá, entendidos de que, de cuál sea la voluntad del Señor. La voluntad de Dios, que es siempre buena,
que es siempre agradable y que es siempre perfecta. Y que es siempre perfecta. Dios desea que el mundo le conozca. Dios desea que todos los seres humanos le conozcan. Y sin lugar a dudas, respondiendo a la pregunta de qué hará Dios con el mundo, sin lugar a dudas, Dios está utilizando y desea utilizar esta situación para que el hombre se vuelva a Dios, para que aquellos que aún no le conocen se vuelvan a Dios. Y debemos usar este tiempo para que el mensaje pueda llegar, utilizar las diferentes herramientas, aprovechar el tiempo en la oración, aprovechar el tiempo en la meditación de la palabra de Dios. Está muy bien sí escuchar mensajes a través de las diferentes plataformas, pero que también prime ese tiempo personal que recibimos de alimento diario y directo de la palabra de Dios. Ese tiempo personal entre tú y Dios. Procurando siempre guardar nuestra comunión y nuestra intimidad de esa relación fluida para con nuestro Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser realmente entendidos de los tiempos. A, como dije hace un momento, mirar, estar atentos, conectados con el Señor, buscando su voz, siendo sabios, siendo prudentes. Estos hombres, se dice acá que eran entendidos porque ellos sabían lo que tenían que hacer y guiaban a otros por ese camino. Que nosotros podamos estar afirmados en la convicción, sabiendo lo que debemos hacer, buscando al Señor, estando en oración, no permitiendo que el pánico se apodere de nosotros, teniendo la mirada puesta en el Señor y sabiendo nosotros las cosas que tenemos que hacer, guiar a otros por ese mismo camino, transmitiendo ese mensaje de esperanza, ese mensaje de paz, ese mensaje de que nosotros en las manos de Dios, como dice su palabra, ¿quién nos podrá arrebatar del amor del Señor? ¿Quién nos podrá arrebatar de su mano? ¿Qué va a pasar al final de todo esto, hermano? ¿Usted se lo ha preguntado? ¿Qué va a pasar? Ya sea que el mundo no supere esto, o ya sea que el mundo lo supere, para usted y para mí, como creyentes en Cristo, esto siempre va a tener un buen final. Porque ya sea que el mundo no avance, estaremos con el Señor, o ya sea que si el mundo lo supere, seguiremos con el Señor. Y esa es la esperanza que tenemos, que para el creyente siempre hay victoria. El creyente siempre está del lado de la victoria. No andamos sin esperanza, no andamos como los que no saben de lo que está sucediendo. Sabemos que en el Señor nuestra esperanza y nuestra fe está anclada y cimentada, y ahí debemos estar y transmitir ese mismo mensaje a los demás. Que el Señor nos bendiga y nos ayude y nos dirija siempre en todas las cosas, entendiendo los tiempos